Buen día, mi nombre es John Sebastián Ruiz Mosquera. En esta oportunidad voy a presentar el trabajo final de la asignatura Introducción a la Ciencia de Datos de la especialización en Analítica y Ciencia de Datos de la Universidad Tecnológica de Pereira. En esta oportunidad les voy a presentar lo que es un informe descriptivo del análisis de los equipamientos colectivos del municipio de Mercader, Cauca. Esta información se realizó, pues este informe se realizó utilizando el software de programación R, utilizando la librería R Markdown. Entonces aquí ya vemos el informe renderizado. Vamos a hacer un análisis rápido. Primero, para contextualizar, pues los equipamientos colectivos son edificaciones, eh, infraestructura destinada pues a satisfacer necesidades comunitarias como son escuelas, centros de salud, eh, escenarios deportivos. Todo eso es lo que llamamos equipamientos colectivos. El informe se divide en 6 apartados, que es parte de la introducción, caracterización general de los equipamientos, es- equipamientos por centro poblado, categoría general de los equipamientos, categoría de equipamientos por centro poblado, equipamientos por clase de suelo, estado físico funcional de los equipamientos, se hace un análisis descriptivo de los equipamientos, un análisis espacial y las conclusiones. Entonces, vamos a ver en el código cómo se llegó a este resultado. Entonces, primero que todo, la base de datos mediante la cual se elaboró este informe es esta que se llama equipamientos, que es una base de datos que tiene 83 registros, observaciones y 67 variables o columnas. Entonces, pues esta es como la manera general de la base de datos. El informe se basa o se centra mucho en el análisis por centro poblado, que es esta columna que dice observación centro poblado. Pues en la primera parte del informe la configuración básica, ¿cierto? Del título, el nombre de la persona que lo realiza, la instalación de las librerías que se utilizan en el informe, la lectura de la base de datos, la limpieza de datos que se realiza con la función cleanname. Voy aquí a colocar eso en dos pantallas como para ir viendo qué hace lo que se explica en el código y cómo se ve en el informe. Se creó una función para darle formato a las tablas, la cual nos permite que las tablas se vean de esta manera con el encabezado de color eh, naranja claro y el título negrilla y se vean con todas las márgenes. La base de datos que estamos analizando se compone por 83 equipamientos. Es una base de datos que todavía no se está completa, pues el ejercicio de la recolección de los datos. Entonces estamos haciendo como la primera prueba de la elaboración del informe. Eh, entonces aquí tenemos pues todo el tema en la parte izquierda, lo que es la introducción, el texto, la caracterización de los equipamientos y empezamos aquí con la elaboración de esta primera tabla, que es una tabla del número de equipamientos por centro poblado. Eh, Todas las tablas tienen texto automatizado que le permite, cuando se actualicen los datos, nos diga, eh, pues, nos hace análisis respecto a la tabla. En este caso, nos indica cuáles son esos 5 equipamientos que tienen cuáles son los cinco centros poblados que tienen mayor número de equipamientos. Todos estos datos que vemos acá nos indica. Se elabora también una gráfica que nos permite ver cuáles son esos, cómo cuántos equipamientos tienen esos 5 equipamientos que son los que mayor o más representativos son. Eh, Posteriormente, pues hacemos una tabla. Entonces, la estructura general que vamos a encontrar es que por cada tabla que elaboremos en el documento vamos a encontrar que se elabora la tabla y se elabora una tabla resumen que se le coloca texto automatizado para que nos coloque de manera automática estadísticas relacionadas pues a los datos. Después de eso vamos a encontrar pues que se van a elaborar por cada tabla gráficas. En este caso encontramos una gráfica de donas que nos da de manera porcentual cuáles categorías de equipamiento tienen mayor representatividad en, en la base de datos analizada. Y pues aquí seguidamente en la categoría de los equipamientos por centro poblado pues tenemos la misma dinámica, tabla, ¿cierto? La
tabla por cada categoría general de equipamientos en cada centro poblado. Y pues adicionalmente aquí ya tenemos una gráfica pues diferente, que es una gráfica interactiva, que cuando yo le paso el cursor por la gráfica me empieza a dar información sobre, sobre los datos, ¿cierto? Eh, los equipamientos en este caso. Entonces, acá vemos la leyenda y cuando yo me paro aquí en el color rojo me indica pues que este centro poblado que se llama Esmeralda tiene dos equipamientos. Este, este otro color que es el naranja me dice que para la categoría de educación presenta dos equipamientos, que para la categoría recreativo presenta tres equipamientos, que para la categoría religioso dos y para la categoría de salud uno, ¿cierto? Eh, en la siguiente, en el siguiente apartado encontramos equipamientos por clase de suelo. Entonces, esa es la misma dinámica. Encontramos la tabla, encontramos la gráfica, que nos da la distribución de cómo los equipamientos por clase de suelo. En la parte del estado físico funcional, pues encontramos que se elaboró una pivot table, es decir, que en la columna de estado de la construcción, esas filas se convirtieron en columna y nos permitan ver por cada centro poblado cuántos equipamientos se encuentran en estado malo, regular y bueno. Hacemos también, todas las tablas tienen lo que es, como ya hemos mencionado, el tema de texto automatizado. Se elaboran unas tablas resúmenes para elaborar texto automatizado. Son estas que se ven aquí de color azul respecto a las estadísticas que nos está mostrando la tabla. Y también se elaboró una gráfica interactiva tipo semáforo, donde verde quiere decir que está en estado bueno, amarillo estado regular y rojo estado malo. Eh, para el estado funcional también es en la misma dinámica, se creó una pivot table, hizo el mismo proceso, la gráfica también es interactiva y permite ver la misma información que la anterior, ¿cierto? Y esa casa es por estado funcional. Se elaboran unas estadísticas descriptivas, ¿cierto? Acá tenemos en el código el proceso de cómo se elaboran las estadísticas descriptivas por las áreas de los equipamientos. Una gráfica de los 5 equipamientos que mayor número de, que concentra mayor área por área en metros cuadrados por equipamiento. Una gráfica de los 5 centros poblados que concentra mayor área por metro cuadrado. Y una distribución, miramos a través de un diagrama, un bot plot, la variabilidad de, de cómo se comportan esas áreas a nivel de cada centro poblado, qué tanto varían, cuáles son los equipamientos que mayor área tienen, cómo es esa distribución. Vemos que pues, tienen presenta alta variabilidad. Ya sé que es muy heterogénea, hay equipamientos con áreas muy pequeñas y otros muy grandes. Y finalmente se hace un análisis espacial, que aquí pues tenemos pues en la parte del código pues la explicación de cómo esa base de datos que es de equipamiento, vemos que también tenía puntos de coordenadas, es decir, latitud y longitud, ¿no? Como la convertimos en un objeto espacial y hicimos la representación de, de un mapa interactivo que lo que permite ver espacialmente cómo se encuentra distribuido cada uno de los equipamientos. Cuando yo le doy clic a cada uno de los puntos sobre el mapa, me da información del nombre del equipamiento, el centro poblado donde se encuentra, eh, el tipo de equipamiento y el número de equipamientos eh, totales en el centro poblado. Acá también tenemos otro mapa que nos muestra ya por categoría general de equipamiento, si son de recreativos, religioso, abastecimiento, cuáles son por colores. Y igualmente, si yo le doy clic a cada uno, me va a permitir ver esa información. Y finalmente, pues se presentan lo que son las conclusiones generales del documento. Todo esto, pues, elaborado a partir del software R, utilizando R Markdown, y que el código se ve un poco bastante extenso y tiene muchos, muchos data frames, muchas tablas, porque tiene muchos textos automatizados. Muchas gracias.